Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, hoy vamos a concluir nuestro programa estudiando el patrimonio de las sociedades anónimas. Vamos a referirnos a cómo se van generando las cuentas que conforman el patrimonio en las sociedades anónimas. Para explicar a mayor detalle, permítanme compartir con ustedes la pantalla con un Power que nos va a acompañar en la clase de hoy. Y vamos a referirnos, como habíamos dicho, al patrimonio de las sociedades anónimas, definiendo lo que es una sociedad anónima. Es un tipo de sociedad comercial regulada por el Código de Comercio Boliviano y resulta ser uno de los tipos de sociedad comercial más comunes en la actualidad. Tiene como característica principal el que el capital social se encuentra representado por títulos valores conocidos como acciones, a través de los cuales cada socio es responsable únicamente respecto al monto de las acciones que haya suscrito. Entonces, a diferencia de los dos otros tipos de organización que habíamos estudiado, las empresas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada, vemos que en las sociedades anónimas lo importante es que está representada por acciones y por lo tanto cada acción es un título valor que puede ser enajenado en caso necesario. Vamos a referirnos a las formas de constitución de una sociedad anónima, cómo nace, cómo se crea. Y tenemos dos alternativas. La primera dice por acto único de los fundadores y la segunda dice por suscripción pública de acciones. Hay ambos caminos y ¿cuándo yo puedo hacer la fundación de una sociedad anónima por acto único? Cuando los socios que están dando origen, inicio a esta sociedad anónima cuentan con los recursos necesarios para formar la sociedad anónima por acto único. A diferencia, debemos elegir la otra alternativa cuando el monto requerido no está completamente disponible en determinado momento por parte de los que están dando la idea de crear la sociedad y necesitan conseguir montos adicionales hasta llegar al mínimo necesario requerido para dar inicio a la sociedad anónima. Entonces tenemos estos dos caminos, por acto único o por suscripción pública de acciones. Decía que por acto único, si se constituye por acto único, su contrato constitutivo debe tener los siguientes requisitos: que le integren 3 o más accionistas por lo menos. Otro, que el capital social se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menor al 50% del capital autorizado. Aquí es donde radica eso que les mencionaba, que se necesita tener una cierta cantidad de dinero. Vean que no puede suscribirse menos del 50% del capital autorizado. Vamos a entrar a mayor detalle en cada uno de estos conceptos. Que cada acción suscrita se haya pagado en un 25% mínimamente y que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Si se tienen todos estos aspectos, se puede crear, y si se tiene el dinero suficiente, se puede crear la sociedad anónima por acto único. Ahora, cuando no se tiene, hay que ir por el camino de suscripción pública de acciones, donde los requisitos mínimos son los generales de ley de los socios fundadores, el valor y la clase de las acciones que vamos a tener, número de acciones, proyecto de estatutos, plazo de suscripción de acciones que no puede exceder a 6 meses. Entonces, aquí estamos dando un tiempo a que las personas que pueden estar interesadas en formar parte de la sociedad anónima ya pueden suscribirse, y normalmente en un banco de la ciudad se abre una cuenta para que puedan suscribir.
y en el plazo de 6 meses deberían lograr la cantidad de dinero requerida por la que se pueda ya de una vez dar inicio a las actividades de la sociedad anónima. Si es que no lograrían el dinero requerido, pues no se crea la sociedad anónima y se tendría que devolver el efectivo. Y si logran, ya vendría como en el acto único, hay que cumplir ciertos porcentajes de aporte físico de dinero y así se empieza a trabajar. Lógicamente todo esto va a ser en un banco de la ciudad. Cuando hablamos de sociedades anónimas jóvenes, necesitamos comprender y diferenciar 3 tipos de capital. Hablamos del capital autorizado. Es el capital social que figura en el estatuto como límite máximo hasta el cual la sociedad podrá recibir aportes y emitir acciones. Entonces, el capital autorizado es una cifra normalmente importante a la que algún momento podrán llegar a emitir el total de acciones, pero no necesariamente de partida. Decía, me vuelvo hacia atrás, decía entre los requisitos, dice, el capital social, que sería el suscrito, se haya suscrito en su totalidad y no puede ser menos del 50% del capital autorizado. Entonces estamos diciendo de que el capital autorizado es aquel tope al cual algún día se va a llegar, pero para arrancar no puede ser menos que la mitad, que el 50% de ese capital autorizado. Ahora, ¿cuál es el capital suscrito? Es aquel que los fundadores o interesados en adquirir acciones prometen aportar. Genera un derecho de crédito de la sociedad contra el suscriptor. Entonces ya es ahí donde decíamos que pueden las personas comprometerse, suscribir un determinado número de acciones, que ya vimos que no puede ser menos del 50% del capital autorizado. ¿Y cuál es el capital pagado? Es aquel que efectivamente se ha aportado. Corresponde al dinero o bienes incorporados al patrimonio de la sociedad. Entonces tenemos el autorizado, el suscrito y el pagado. Ahora bien, cuando se está dando por suscripción pública de acciones, ya hemos visto que de la misma manera que en el acto único se tiene que llegar a suscribir el 50% del capital autorizado. Acá vamos a entender mejor estos conceptos con el caso 1. Por ejemplo, en las escrituras solicitamos que nuestra sociedad anónima en algún momento llegue, vamos a imaginarnos una cifra, a 120,000. Decía que no podemos, que lo mínimo que se tiene que suscribir es el 50% de esto, o sea, 60,000. Y que al momento de iniciar debe estar ya pagado por lo menos el 25%, es decir, 15,000. Entonces, jóvenes, en este momento estamos diferenciando los 3 tipos de capital: el autorizado, el suscrito, comprometido por ciertas personas, y el pagado, la parte que efectivamente ya hubieran pagado. Acá los 3 capitales son diferentes y los identificamos uno a uno. En el caso 2, cuando transcurre un poco el tiempo, vemos que el autorizado, 120,000, habían personas que se comprometieron a pagar 60,000 y ya cumplieron su compromiso. En este caso, el capital suscrito y el pagado tienen el mismo importe, es decir, lo que suscribieron ya lo pagaron. Entonces tendríamos el autorizado y el pagado. En el caso 3, vemos de que como la empresa ya ha estado trabajando y vamos a suponer que quiere aumentar su patrimonio, quiere emitir nuevas acciones, y como tenía autorización de llegar a 120,000, pues hay personas que ya se comprometieron en pagar los 60,000 restantes y llegar a los 120,000 totales.
pero en este momento solo pagaron 60,000. Entonces, ahora estamos viendo que el capital autorizado y el suscrito tienen la misma cifra y hay diferencia con el pagado. Todavía tienen las personas que llegar a cumplir su compromiso. Y en otro momento podemos observar que el capital autorizado, suscrito y pagado tienen la misma cifra. Es decir, el tope, el techo con el que se realizaron los documentos legales ya fue comprometido por ciertas personas y ellas ya cumplieron con su compromiso. Entonces acá el autorizado, suscrito y pagado tienen la misma cifra y en los otros casos de diferente manera. Entonces, jóvenes, debemos entender estos tres conceptos que en algunos momentos se pueden confundir, pero en realidad cada uno tiene un significado diferente. Para poder comprender más lo que acabamos de decir, vamos a tomar este ejercicio, lo mismo que habíamos hecho con los temas anteriores, para resolverlo y ver cómo se van generando y creando cuentas de patrimonio en las sociedades anónimas. Vamos a trabajar de la misma manera. Observen el 1 de enero del año 1, hay la parte legal de constituir la empresa, de definir el valor nominal de las acciones y todo aquello. Una vez que ya tenemos ese aspecto legal, en el mismo año 1 se van a suscribir. Entonces recuerden que por lo menos tiene que ser el 50%. Aquí están suscribiendo más del 50%, perfecto. Se suscriben las acciones que van a pagar, dice, a fin de mes. Entonces el 1 de enero se hace la parte legal, el 16 de enero ya suscriben, se comprometen ciertas personas por un monto determinado y se ponen como plazo de pago fin de mes. Entonces sería el 31 de enero del año 1 que ya van a pagar. Durante todo ese año 1 trabajan y estamos viendo que a fines del año 1 existe una pérdida. Esto para poder ejemplificar qué pasa cuando hay pérdidas o cuando hay utilidades en las sociedades anónimas. Vemos que ya variado la UFB hay una pérdida. Transcurre el año 2 y cuando llegamos al final tenemos una utilidad y cuando transcurre el año 3 también tenemos otra utilidad. Lo mismo que decíamos en las SRL, las sociedades anónimas están obligadas a crear una reserva legal toda vez que tengan utilidades. Si es que no las tienen, no deben crear la reserva legal, pero si tienen, es del 5%, pero en algunos tipos de organizaciones, como por ejemplo en la banca, la reserva legal es del 10%. Las reservas voluntarias, lo mismo que en las empresas unipersonales, que en las SRLs o que en las SA, como su nombre indica, son voluntarias. Si quieren las hacen, pero no están obligadas. La reserva legal es solo para las SRL y para las SA. Vamos a tomar entonces este ejercicio para ejemplificar el registro del patrimonio. Como ven acá, el 1 de enero dice Fábrica de Muebles S.A. constituye para emitir 10,000 acciones comunes con un valor de 100 cada una. Entonces, es importante que en el acta de constitución nos indique número de acciones y valor nominal de cada una de las acciones. Con toda esta información, más las generales de los socios fundadores, se va a dar inicio y se va a crear el documento legal necesario. Cuando llega posteriormente el 16 de enero de ese primer año, ahí sí que ya tenemos esta parte legal, se suscriben 6,000 acciones que serán pagadas a fin de mes. Entonces, el 16 de enero recién surge ya un compromiso oficial. El 16 de enero surge un asiento que diga suscripciones por cobrar
derecho que tiene la sociedad anónima que se está creando contra capital suscrito. Recuerden, capital pagado está en datos, número de acciones y valor nominal. Capital suscrito ya es el compromiso, como era, dijimos, 6,000 acciones a 100 bolivianos cada una, son 600,000. Cuando llega fin de mes, esto suscribieron y apareció el capital suscrito el 16 de enero. Cuando llega fin de mes, dice paga. Entonces, recibo banco contra la suscripción por cobrar. Está entrando el dinero. Y este capital suscrito se cierra y se convierte en capital pagado. De tal manera que lo que podemos ver es esto. El capital suscrito desaparece y se convierte, y lo que tenemos es el capital pagado. El capital suscrito, al cumplir el pago, se convierte en capital pagado de 600,000. Entonces, en ese momento, sí podemos hacer ya nuestro balance de apertura, porque ya efectivamente ha habido el dinero, se ha constituido la empresa y tenemos en caja 600,000. Y observen esto. El dato del capital autorizado, como es autorizado, es un tope al que algún día tal vez lleguen, solamente lo tenemos en datos. 10,000 acciones a 100 cada una. Si ustedes multiplican pueden encontrar la cifra, pero en realidad lo que van a mostrar es el capital pagado, que ya es lo mismo que el capital suscrito. Se comprometieron a pagar 600,000 y ya lo han pagado completamente, y con este dato inicia nuestra empresa. Transcurre el tiempo y hay una variación de UFBs, y al 31 de diciembre del primer año tenemos una pérdida de 5,800. Entonces ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es actualizar por los 600,000, que es el capital pagado, y me da un monto, y el 31 de enero lo primero que haré será, el 31 digo más bien de diciembre, lo primero que haré será actualizar. Aquí el 16 de enero nació la suscripción, pagaron a 31 de enero, el 31 de enero nació el capital pagado, y el 31 de diciembre ya actualizo este capital por la variación de la UFB y tengo el asiento de mantenimiento de valor contra ajuste de capital. Y nos decía que tuvimos una pérdida, la reconocemos la pérdida contra esa cuenta comodín que tenemos de pérdidas y ganancias de 5,800. Con estos jóvenes, observen, tenemos el capital suscrito cerrado, el ajuste de capital que surge recién, capital pagado y la pérdida del ejercicio. Ya son estas cuentas patrimoniales, de donde al 31 de diciembre del año 1, en datos tenemos el capital autorizado. Y aquí está lo que hay en cifras. El capital pagado, 600,000, que era lo mismo que el suscrito. La pérdida del ejercicio, 5,800, y el ajuste de capital, 26,341, de donde tenemos ya un total al final de la gestión. Como ha habido pérdida, no estoy obligado a hacer ninguna reserva. Transcurre un nuevo año, termina el año 2, hay variación de UFBs y ahora sí tenemos una utilidad de 30,000. No necesitamos decir que hay que crear reserva, ya lo sabemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es siempre ir actualizando el capital suscrito y pagado a la vez. Entonces, voy a actualizar por la variación de las UFBs y voy a tener al 31 de diciembre del año 2, lo primero, la actualización por variación de la UFB. Después vamos a llevar la pérdida a nuestra cuenta grande común, que va acumulando todo, utilidad acumulada contra la pérdida del ejercicio. Ahora sí puedo, usando mi cuenta comodín, reconocer la ganancia de este año.
pérdidas y ganancias contra utilidad, y voy a crear con el 5% mi reserva legal. No me dijeron, pero sé que debo hacer. Disminuye esta utilidad contra la reserva legal. De donde, cuando mayorizo, vean cómo va creciendo el ajuste de capital, vean cómo la utilidad acumulada acumula lo que ocurrió antes y me permite mostrar mi ganancia de este año. De la ganancia de este año he creado la reserva legal. He creado y por lo tanto me queda de utilidad 28,500. Con esos datos muestro mi patrimonio. Siempre en solamente datos el capital autorizado que figura en los documentos legales de la empresa. Y ya contablemente el capital pagado, 600,000, la utilidad del ejercicio, lo que quedó, el ajuste de capital que va creciendo, la cuenta que acumula todo lo sucedido en las pasadas gestiones y la reserva legal. Vean que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuentas que se van generando a partir de los registros contables en las SA. Finalmente llegamos al 31 de diciembre del año 3. Nuevamente hay variación de UFB. Hay nuevamente utilidad. Y aparte de la legal, creo una reserva voluntaria para ampliación de una futura planta. Con esos datos, jóvenes, actualizo ¿qué cosas? Por un lado, el capital pagado y por otro lado, la reserva. Actualizo y tengo mis cifras con lo que me voy a registrar los datos para el año 3. Lo primero, mantenimiento de valor contra el ajuste de capital y ahora nace el ajuste a las reservas. Recuerden que en el ajuste a las reservas a futuro pondré tanto la reserva legal como las reservas voluntarias. Es una sola cuenta. Ahora voy a llevar a la bolsa común grande la utilidad del año anterior y la traspaso a las utilidades acumuladas para que se cierre la anterior y ahora reconozco la utilidad de este año. Mi cuenta comodín, pérdidas y ganancias contra la utilidad del ejercicio, y esta utilidad del ejercicio la disminuyo porque por un lado debo crear la reserva de este año y por otro tengo una reserva voluntaria de 10,000. Entonces esta utilidad va a disminuir. De donde, como pueden ver, el ajuste de capital sigue creciendo, la reserva legal, ya tengo de los 2 años que he tenido utilidades, mi capital pagado sigue siendo el mismo, nace la reserva de ampliación de la planta y recuerden la bolsa común, la cuenta grande, de un año tenía pérdida, del otro año tenía una ganancia, una utilidad, y ahora el saldo neto ya es de utilidad de 22,700. Acá está la utilidad de este año, 33,900, de donde he creado, ha disminuido mi utilidad por 2 motivos. Uno ha sido la reserva legal y otro la reserva para ampliación de la planta, por eso ha disminuido y me queda en 22,250 y también tengo mi ajuste. Con estos datos presento las cuentas de patrimonio de las sociedades anónimas en el balance general y son varias. Solo en datos, el capital autorizado. El capital pagado y suscrito se confunden, es lo mismo. La utilidad del ejercicio, el ajuste de capital, la utilidad acumulada, la reserva legal, la reserva para ampliación de la futura planta y el ajuste a las reservas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuentas que se han generado a partir de la creación de una sociedad anónima, indistintamente haya sido por acto único o por suscripción pública de acciones. Jóvenes, con esto
terminamos de mostrar cuál ha sido el proceso de creación de cuentas patrimoniales en una sociedad anónima. Vamos a dejar de grabar para que procedamos con la etapa de preguntas y respuestas.